Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios nos gustaría estudiar juntos una lección muy importante, es la lección de la venida del Sumo Sacerdote al lugar santísimo. Una lección muy importante para todos nosotros. Vamos a estudiarla en sábado 18 de enero de 2014 y juntos con nosotros nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida Raquel. Con ayuda de Dios nos gustaría repasar esta lección muy importante. Antes de eso invitamos al Señor en nuestro estudio en una oración en silencio. Amén. Como siempre vamos a hacer un repaso corto de la estructura de la lección y aquí tenemos la introducción en el testimonio que está aclarando muy bien o introduciendo muy bien la obra del sumo sacerdote, también el simbolismo, se menciona el simbolismo relacionado con el sumo sacerdote, pero debemos entender que si nosotros tenemos una audiencia de personas que son nuevas en la fe adventista, deben tener una introducción más explicativa, más pedagógica, que significa que hay que explicar, por ejemplo, por qué estamos hablando del templo, que el templo existe en el cielo, que el sumo sacerdote es Jesús. Bueno, hay muchos términos que nosotros como creyentes aceptamos por fe y lo tenemos usado años y años y para nosotros eso es parte de nuestro vocabulario, pero una persona que viene por primera vez en nuestras escuelas sabáticas, muy probable no tiene ni idea de qué estamos hablando y esta lección puede ser muy difícil para él para entenderla. ¿Por qué vamos a hablar de juicio investigador? La gente no sabe qué es esto. Vamos a hablar de templo y que Jesús entra en el templo, en el santuario y en el santuario hay varios departamentos. Bueno, todo eso no es mal tener una introducción al público si tenemos muchos interesados que no entienden o todavía no han tenido la posibilidad de conocer esta terminología adventista. La introducción de la lección es anuncios proféticos y tenemos una introducción del Antiguo Testamento. No debemos dedicar mucho tiempo en este asunto porque vienen las dos parábolas, la parábola de los 10 vírgenes y después la otra parábola de la boda. Entonces, si nosotros dedicamos más tiempo en las parábolas, entonces vamos a consumir casi todo el tiempo ahí. Por eso es importante hacer un plan de enseñanza antes de empezar este trabajo para que podamos mantener bajo control el tiempo y la posibilidad de analizar los puntos diferentes. La venida del esposo es el segundo subtítulo y ahí entramos a un asunto histórico, primero porque tenemos los eventos de 1844. Bueno, en esa lección no se menciona por qué estamos en el año 1844, que eso es el resultado de la profecía de 2300 noches y mañanas. Todo eso puede ser muy misterioso para una persona que no sabe nada del adventismo, pero para nuestros miembros es un pan del día, algo muy importante a recordarnos. En la otra parte de esta parábola es la parte espiritual, porque no solo se cumple como un evento histórico, pero también tiene un significado espiritual y eso es que debemos también
enfatizar en las preguntas. Aquí tenemos otro subtítulo: quienes entraron a la boda, y entramos en otra parábola, la parábola de la boda, de la venida de la visita, que algunos aceptaron visitar, otros rechazaron, y quién visitó y quién legalmente entró en la sala de la boda y quién no entró. Y las dos parábolas están conectadas porque tienen que ver con la boda. Entonces la discusión alrededor de esos temas son sumamente importantes. Lamentablemente no vamos a tener el tiempo de profundizar cada elemento y cada símbolo. Por eso es muy bueno que el profesor de escuela sabática puede analizar en adelante qué tipo de pública va a tener, con qué hermanos y hermanas se va a encontrar, qué es la problemática urgente en este momento en la iglesia, y enfatizar entonces esta parte de la enseñanza que tenemos en esta lección. La pregunta número 6 es bajo otro subtítulo: recibiendo vestiduras inmaculadas. Bueno, aquí entramos en el diálogo, vamos a decir, de la condición de entrar en la boda, y entramos también en los símbolos de la justicia de Cristo, algo que, y la santificación, algo que nosotros ya teníamos estudiado en las lecciones anteriores, en las dos lecciones primeras en este nuevo año. Queridos hermanos, es una lección muy interesante, y como yo le dije en el principio, el único que debemos ser cuidadosos es el tiempo, porque tenemos muchas enseñanzas buenas en esta lección. Vamos a repasar ahora en más detalles, punto por punto, la lección, para que podamos de esta manera disfrutar el contenido de la lección y de los análisis que podemos escuchar también de nuestra querida hermana Raquel. Primera pregunta: según la profecía de Malaquías, en cierto momento, ¿qué tenía que venir a su templo? ¿Quién es el ángel o mensajero del pacto según el espíritu de profecía? Raquel, aquí tenemos algo muy interesante. La primera pregunta yo creo que no es tan pesada, pero la segunda tenemos el asunto del ángel del pacto. ¿Y qué es esto? Si podemos entender un poco más porque seguro y muchas iglesias vamos a tener las preguntas: ¿quién es el ángel y por qué es el ángel y todo eso? Bien, el último libro del Antiguo Testamento es introductorio a la misión mesiánica y a sus precedentes que inaugurarían ahora sí los evangelios que forman la primera parte del Nuevo Testamento. Así pues, el capítulo 3 de Malaquías es muy importante en ese proceso transitorio del Antiguo al Nuevo Testamento, es decir, las dos dispensaciones fundamentales en la terminología bíblica. Aquí encontramos varios elementos importantes. Encontramos un mensajero, encontramos un camino, encontramos el ángel del pacto y encontramos también el templo. Así que son 4 elementos básicos. Cuando nosotros estudiamos con mayor detalle Malaquías capítulo 3, encontramos tanto la primera, la segunda como la tercera venida del Señor Jesús. Sabemos que el mensajero es Juan el Bautista. El camino que había que preparar era el mensaje que antecedía a la primera venida de Cristo, con el fin de que se anunciara esta importante misión que el Señor Jesús iba a desarrollar, que era cabal y fundamental en el desarrollo del plan de salvación y en la redención de la humanidad por extensión. Después encontramos
el templo, que era el lugar de adoración, el lugar que centraba toda la doctrina y el contexto religioso de la verdad del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento inicialmente el tabernáculo, que después llegó a ser templo, y ahora también en el Nuevo Testamento encontramos el segundo templo construido después de del regreso de la deportación babilónica. Y tenemos también el término el ángel del pacto. Pensemos inicialmente en la definición estricta del término ángel. El término ángel significa mensajero. Ahora aquí se nos dice que es el mensajero del pacto. Y tenemos varias referencias al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, expresado como el ángel del pacto. Y aquí está relacionado también con la combinación entre su naturaleza humana y divina. Porque cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, se nos dice que Él tomó la naturaleza humana, la cual, según el Salmo 8, es inferior inclusive a los ángeles. Así que hay una referencia directa a su naturaleza humana en la misión que vino a presentar. Lo hacía relacionado con la verdad, por eso tenemos también el templo, y de hecho el Señor Jesús procedió a la purificación del templo literalmente, al inicio y al final de su misión, que la acabamos de estudiar en el trimestre que hemos cerrado recientemente. Y en relación al pacto, tenemos la referencia directa en las dos últimas lecciones que hemos estudiado en cuanto a la ley de Dios y los requisitos básicos imprescindibles, que son los valores morales que el Señor Jesús venía a restablecer y demostrar su cumplimiento como la obediencia posible. Muchas gracias. Tenemos aquí un testimonio interesante que debemos considerar. Es el segundo testimonio en esta presentado aquí por el autor de la lección. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras de los símbolos, las patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas en la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto había hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Es interesante ese testimonio que yo quería enfatizar prácticamente, que el mensajero del pacto es Jesucristo, y el mensaje que nosotros debemos presentar no es diferente de un mensaje de Cristo. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, cuando presenta el mensaje, no lo presentamos como nuestro mensaje propio, humano, pero es un mensaje de Dios y debemos dirigir todos a Cristo, porque Él es el ángel del pacto. No debe confundirnos el hecho que Jesús está mencionado como un ángel, porque sabemos que Dios se presentaba en diferente naturaleza, en diferentes lugares y situaciones. Se presentaba en naturaleza humanas como un guerrero, se presentaba como un soldado, se presentaba también como ángel en diferentes formas. Por eso Dios se presenta en la forma como Él necesita y como Él quiere ser en el momento oportuno. Por eso seguimos la segunda pregunta: ¿qué otras evidencias inspiradas presentan la venida de Cristo al lugar santísimo del santuario celestial para interceder por nosotros? ¿Qué dice Raquel? En este momento debemos hacer una leve mención de la estructura básica del santuario terrenal, que era de hecho una reproducción o una imagen del celestial, de manera que podamos facilitar la comprensión de la terminología que se está usando. Entonces teníamos claro que en el tabernáculo y posteriormente en el templo teníamos un atrio, teníamos el lugar santo y teníamos el lugar santísimo. Eso eran tres niveles de acción, de misión y también de representación simbólica dentro del amplio plan de la salvación. Ahora bien, en Daniel capítulo 7 se nos presenta una visión altamente interesante donde se observa que uno como hijo de hombre
se transfiere de un lugar inicial en el que estaba a otro donde se encontraba el anciano de grande edad o el anciano de días, e hicieronle llegar delante de él. Bien, nosotros sabemos que en el lugar santísimo se encontraba la Santa Shekinah, que era la presencia directa de Dios, lugar al cual solo podía acceder el sumo sacerdote exclusivamente y únicamente en una ocasión durante todo un año. Y eso estaba diseñado de tal modo que se relacionara también con una festividad fundamental, que era el día de la expiación o el día del juicio, el día en el cual se examinaban, se aceptaba o rechazaba al pueblo en función de todo el pasado año que había sido expuesto ante el santuario en la forma de las ofrendas, la sangre y las distintas ceremonias necesarias al respecto. Así que basándonos en este principio claramente descrito en Levítico 16, podemos ahora establecer el parangón que también nos presenta Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Y entonces se nos expresa claramente que el Señor Jesús, después de su ascensión, Él asumió la responsabilidad de sacerdote y sumo sacerdote. Ahora, el cargo de sumo sacerdote exigía y daba la oportunidad de ser la única persona accesible al lugar santísimo y con una misión y oficio que nadie más podía asumir por la representación del propio cargo. Y de hecho esto es lo que asumió el Señor Jesús en su ascensión. Y por eso estamos centrados exactamente en ese momento histórico, referencial al pasado, con el juicio investigador. En nuestro tiempo presente vivimos exactamente en ese momento en que nos encontramos por fe, cruzamos la cortina por fe hasta el lugar santísimo, donde el Señor Jesús intercede por nosotros y al mismo tiempo se lleva al término el proceso de juicio de todos aquellos que alguna vez fueron parte del pueblo de Dios. Muchas gracias. Prácticamente es importantísimo entender qué significa entrar en el lugar santísimo. Eso puede hacerse analizando los diferentes elementos en el santuario. Los elementos del lugar santo es la lámpara con 7 ¿cómo se llama? 7 brazos, gracias. Tenemos la mesita de los panes y tenemos también ¿cómo se llama? El altar del incienso. Pero en el lugar santísimo tenemos la arca del pacto, donde está la ley de Dios. Prácticamente y por eso prácticamente los adventistas de séptimo día estamos hablando del juicio, estamos hablando de la ley, porque eso es el parte de la luz que se dio al cristianismo, a la humanidad en el último tiempo, para que se revisa la fe de los cristianos en acuerdo con el servicio del santuario, y que se hace una reforma en la estructura, en el entendimiento correcto de Cristo, de la religión como tal, del moral como tal, que Dios requiere para obtener la justicia y la santificación. Vamos a seguir adelante. Pregunta número 3. De acuerdo de la parábola de los 10 vírgenes, ¿qué proclamación se difundió en el otoño de 1844? ¿Qué diferencia reveló este anuncio entre los vírgenes que estaban al esposo? Prácticamente la pregunta 3 y 4 son muy relacionada y conectada, y quizá los maestros pueden conectarlos y hacer una misma tema de discusión, pero vamos a empezar con pregunta 3 porque tenemos diferentes versículos y punto de vista. Bien, si tenemos de Daniel 7,
y consideramos Daniel 8 en su proyección en Hebreos 9, los detalles de todo ese proceso lo encontramos en una primera versión de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola es muy significativa porque nos presenta inicialmente un grupo humano homogéneo con las mismas ansias, los mismos deseos de ir al encuentro del esposo. Ahora simplemente no se realizan inmediatamente el cumplimiento de sus expectativas, se produce una postergación y ambas caen, ambas me refiero al grupo de 5 y 5 que veremos después, pero inicialmente era un grupo homogéneo en el que caen en una especie de letargo y de sueño parcial. Pero inmediatamente llega la proclamación a medianoche de que el esposo viene a salir a recibirle. En ese mismo momento, en el momento más oscuro, más crítico, la separación se da. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Solicitan el grupo carente de aceite, de aquellas que tienen reserva, que por favor le presten, le den, lo cual era imposible porque el aceite no podía alcanzar para las dos. Esa es la historia. Veámosla ahora en la proyección presente para nosotros. Esto está relacionado con el primer mensaje angélico. El clamor de medianoche, las señales de los tiempos, la apertura del desellamiento y la apertura del libro de Daniel son los índices que prepararon el camino para el anuncio de la segunda venida de Cristo. He aquí, el juicio está y el esposo viene. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros ya vivimos en la presente historia de la parábola. Ahora, en este momento, el pueblo de Dios es un grupo homogéneo, donde teóricamente todos hemos aceptado la invitación, todos vamos a ir a las bodas y también todos nos encontramos en proceso de preparación. Ahora, el elemento que todavía está por cumplir de esa parábola es cuando se muestre la diferencia, y esa diferencia se muestra de acuerdo también al elemento identificativo, y este es el aceite, que sabemos que es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, igual que el aceite que estaba en el lugar santo no podía apagarse en el candelabro, de la misma manera también cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia profunda, viva, real, constante y progresiva con Dios. Y el Espíritu Santo debe hacer esa obra de transformación en nuestros caracteres, como estudiamos en la lección pasada. Ahora bien, aunque hasta el momento de la crisis no hubo diferencia, sí el carácter se demostró carente de fundamento en el momento de la dificultad. Muchas gracias. Debemos entender que la parábola está demostrando algunos de los principios proféticos que sucedieron y cómo sucedieron, el anuncio de la venida de Cristo y también los resultados de este anuncio, la división de los creyentes en sabios y no sabios. Debemos siempre recordarnos que esos principios se van a repetir, esta parábola se va a cumplir de nuevo antes de la venida de Cristo. Otra vez se va a anunciar la venida de Cristo y otra vez algunos van a ser preparados y otros no preparados. Bueno, aquí tenemos una lámpara pequeña, una ilustración de posiblemente la lámpara que tenían los vírgenes. Es una lámpara que tenía poco aceite y dura posiblemente alguna hora, pero no más. Entonces por eso debían ellos tener
un aceite adicional. Y que Dios nos bendiga para que nosotros podamos ser preparados y no sentir la necesidad de ir y comprar en esta noche cuando ya puede ser demasiado tarde. También esta tardancia y la cierre de las puertas son mensajes muy importantes que también vamos a verlo como esto refleja la palabra de la boda y nuestra vida espiritual. Con esos pensamientos entramos en pregunta número 4. ¿Qué pasó con aquellas vírgenes preparadas para las bodas? Nos damos... ¿En qué sentido, perdón, la otra pregunta, en qué sentido desde 1844 los discípulos de Cristo entraron con Él en las bodas? Nos damos cuenta que la parábola continúa y ya la diferencia y la separación se realizó en ese grupo homogéneo originalmente. La razón de la separación es la experiencia espiritual del grupo. Entonces, nos damos cuenta que aquellas que tenían el aceite, ellas salieron al encuentro del esposo, entraron a las bodas y se cerró la puerta. Las otras tuvieron que cambiar su dirección. ¿Qué ocurre? Ellas no podían ir al encuentro del esposo porque no disponían del elemento vital que era el Espíritu Santo, una experiencia viva, la justificación y la santificación que acabamos de estudiar en la lección pasada no había sido una realidad en su experiencia personal. Y ahora bien, mientras que un grupo, 5 de ellas van al encuentro del esposo, otras 5 van en otra dirección totalmente diferente, porque lo que ellas van a buscar es aceite. Y de hecho ya no tenía ningún sentido inclusive ir a buscar, porque sabemos que después regresaron, llamaron a la puerta se abrió y se dijo que no eran reconocidas como invitadas. Y volvió a cerrarse la puerta por segunda vez. Bien, esa es la historia, esa es la parábola. Ahora, vayamos siempre a la proyección histórica presente para cada uno de nosotros. El elemento diferencial en el momento de crisis es la base experimental que hemos tenido con Dios. Y nadie puede prestar esto, nadie lo puede transferir y tampoco se puede comprar, sino que es una experiencia viva y profunda, como hemos estudiado en la lección pasada, la del nuevo nacimiento. Esa experiencia que ha sido previamente fundamentada en el conocimiento de la verdad, en la confesión, en el arrepentimiento, en la recepción del perdón y el inicio ahora sí, el proceso de la santificación. Esa labor nadie puede hacerla por nosotros. Es un trabajo individual y debe ser la mayor meta de nuestra vida. Tener nuestra lámpara y tenerla con reserva, especialmente por el momento histórico en el cual nosotros vivimos. Porque por fe nosotros también entramos en el lugar santísimo y somos conscientes que un juicio se está llevando a término. Sin saber cuándo nuestro nombre será llamado, sabemos que sí se hará. Y por lo tanto debemos vivir a la luz de su palabra. Muchas gracias. Una ilustración práctica es muchas veces nuestros hijos regresando de la escuela tienen su tarea y entonces ellos hacen la tarea, pero si nosotros pedimos que ellos hacen algo más allá de la tarea necesaria, entonces ellos reclaman que eso no es necesario porque no lo tienen como obligatorio. Y muchas veces nosotros como creyentes reaccionamos como los niños y decimos, no, eso no es obligatorio, eso no es necesario, vamos a mantenernos solo en los requerimientos absolutos y todo además tenemos la libertad de hacerlo de otra manera. Pero una preparación y un aceite adicional significa que las vírgenes sabias prácticamente obtenían más que fue necesario en este momento particular. ¿Qué podemos entender que más? Más conocimiento, más tiempo dedicado a Jesús, más ofrendas al Señor, más sacrificios que podemos dar
Quizá alguno va a decir, pero ahora no es necesario, pero ahora no, ¿por qué te estás sacrificando? ¿Por qué te dedicas tanto tiempo al estudio? Ahora no es necesario. Ahora quizá no se ve necesario, pero cuando viene el momento de la crisis es necesario. Y esto es la proyección práctica de esta lección. Seguimos adelante con pregunta número 5. Proyectámoslas aquí. ¿Qué promesa de Jesús para aquellos que buscan y escudriñan para obtener más luz? ¿Cómo se cumple en los creyentes del séptimo periodo de la iglesia que entran como invitados a las bodas? Vamos a entrar ahora en una otra parábola y vamos a ver otros símbolos con ayuda de Dios, pero sí me gustaría primero escuchar los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. En este momento todavía podemos obtener esa reserva que necesitamos, y por esta promesa Dios nos las da y nos dice claramente que nosotros debemos pedir y buscar y llamar, y habrá una respuesta para todo ello. Así que hoy es el momento correcto. Hoy es el momento en que, al darnos cuenta de nuestras carencias, al colocarnos imaginativamente en esa situación y siendo conscientes de aquello que nos falta, empecemos en este año, que todavía estamos en el inicio del primer mes, podamos solicitar a Dios encarecidamente cubrir las carencias que tenemos, y Él promete que las va a cubrir. Y obviamente hay una referencia directa al Espíritu Santo, que es el símbolo, está presentado por el símbolo del aceite, que es aquel que nos guía, nos convence de pecado, y por su poder también se genera una completa transformación en nosotros. En comparación con la actitud del periodo de la séptima iglesia, que se siente satisfecho, completo y sin necesidad de nada. Así que nos damos cuenta que todo el tiempo hay dos grupos humanos con dos actitudes y con dos niveles espirituales diferentes. Ahora, quiera el Señor ayudarnos a ser de aquellos que sienten la necesidad, de aquellos que sentimos realmente el deseo de estar lo más cerca y lo más profundamente allegados a nuestro Salvador Jesús. Muchas gracias. Bueno, la pregunta número 5 prácticamente quiere decir que nosotros estamos en la boda. Ya los vírgenes se prepararon, 1844, se dividieron a sabios y no sabios, entonces los sabios entraron en la boda. Estamos en este proceso, vamos a decir, pero estamos no todavía en el momento final, pero estamos en un proceso de investigación y vamos a ver qué sucede y por qué esta investigación es necesaria, porque aparece que también no solo ellos que tardaron y no entraron en tiempo, se cerró la puerta y ellos se quedaron afuera. Eso dice la parábola de Mateo 25, pero ahora tenemos la otra parábola viniendo, que muchos que entraron deben pasar por una investigación si entraron correctamente y si ellos responden a los requisitos y las condiciones que Dios compuso o puso antes de hacer la invitación. Seguimos a la pregunta número 6, que prácticamente entra en más detalles relacionadas con los invitados en la boda. Y aquí dice, según otra parábola de Jesús, ¿qué es necesario tener para participar perdón, en la fiesta de las bodas? ¿Cómo recibimos la vestidura inmaculadas? Vamos a ver ahora este asunto, porque una fue la prueba de los vírgenes y vamos a decir, elemento que faltaba o elemento importante en esta parábola fue el aceite, la preparación. Pero bueno, ahora viene el príncipe, viene el novio, viene
el asunto tan importante. Entran en la boda y ¿qué sucede ahí? Bien, aquí es otra parábola que queremos añadir a esta. Es decir, aquellos que llegan fuera de tiempo porque tenían una carencia, entonces para ellos no fue posible entrar. Eso lo hemos relacionado con las vírgenes. Ahora aquí también hay una boda, pero hay otra cosa que falta. No se analiza el elemento diferencial en la primera parábola, que era el aceite, sino que aquí el elemento diferencial también entre un grupo homogéneo donde también habían aceptado la invitación es el vestuario. Y la parábola nos dice claramente en esta boda. Bien, nos damos cuenta por paralelismo ahora que el primer elemento era de contenido, era el aceite. En esta segunda parábola nos damos cuenta que es un elemento diferencial externo, está relacionado con la apariencia, en la literalidad de la parábola. Si el primero estaba relacionado con la experiencia con Jesús y con la medida del Espíritu Santo como proceso transformador y agente transformador en nuestro carácter, aquí sin embargo sabemos que es el símbolo de la justicia de Cristo que ha realizado esa transformación, justificación y santificación que cubre nuestras vidas y lleva a la acción de obras que corresponden a las que Dios puede aceptar. Ahora bien, este hombre acepta la invitación. Era también un grupo homogéneo en el sentido de que todos estaban ya dentro de la fiesta. Igual que en la anterior, también todos tenían el deseo de ir a la boda. Sin embargo, el elemento diferencial aquí es la justicia propia. Este individuo decide cómo él va a vestirse para asistir a la boda. La boda no era la suya. Las condiciones no eran las que él podía poner. Él quería gozar de la boda de acuerdo a su propia percepción de la misma. Y espiritualmente eso es un peligro muy grande que se llama justificación propia. Es decir, nosotros podemos aceptar la invitación, podemos sentir la necesidad de un Salvador, pero realizando una adaptación personalizada a nuestra manera de ser y en la forma en que nosotros queremos la salvación. Esto no es posible. En ambos casos siempre hay una situación de crisis. En ambos casos siempre hay un examen. Y en ambos casos siempre hay una expulsión y una separación. Dentro de la iglesia encontramos dos grupos de personas que no permanecerán fieles hasta el fin. Unos que carecen de la experiencia personal con Dios, no tienen el Espíritu Santo en sus vidas en reserva suficiente para permanecer fieles en tiempo de tribulación. Y otro grupo que decide vivir la religión a su propio modo de ver y mantener sus propios requisitos como aquellos que son justificables para la salvación. Y ambos son expulsados afuera. Muchas gracias, interesante. Bueno, hay varios elementos que podemos mencionar. Aquí uno es, por ejemplo, la vestidura. Obvio, la persona que no tenía la vestidura correcta o el regalo del rey, porque esta vestidura fue un regalo del rey,
menospreciaba o no valoraba esta vestidura, la justicia de Cristo, y eso es lamentablemente que pasa en la vida espiritual. La justicia propia es que impide para obtener la justicia de Cristo, porque, bueno, obviamente la persona piensa que su propia justicia es suficiente para presentarse delante del rey. Pero es interesante un otro asunto, que cuando el rey descubre que hay una persona con una vestidura inadecuada, él dice: ¿de dónde has entrado? ¿Qué significa que una persona así no podía ni entrar en la boda? ¿Qué significa que una de las condiciones para ser parte de la fiesta es obtener esta vestidura? Entonces, entendemos que la justicia de Cristo es algo fundamental para obtenerlo antes de entrar en la fiesta, en el reino celestial. Un otro elemento interesante es que el rey dice que hay que, ¿cómo se llama? Atar los pies y las manos a esta persona y echarlo afuera. ¿Qué significa prácticamente, literalmente o espiritualmente entendido? Que las personas que viven con su propia justicia, que no aceptan la justicia de Cristo, ellos van a ser tallados. Ellos no pueden desarrollarse, no pueden crecer espiritualmente. Y lamentablemente, si nosotros descubrimos en nuestra vida que todavía seguimos con las mismas tentaciones, con las mismas debilidades y no las tenemos vencidos, quizá debemos pensar, o reconsiderar si nosotros de verdad entendemos la justicia de Cristo, si la tenemos obtenida y si tenemos esta experiencia muy especial con Cristo que nos da este poder para vencer y avanzar, desarrollarnos espiritualmente. También la pregunta número 5 hablaba de la Odisea, de la séptima iglesia. Y lamentablemente en este mensaje de la iglesia entendemos que este es el peligro más grande, porque dice que la iglesia, la gente de la iglesia decía: nosotros somos ricos y tenemos todos, y el informe del Señor es exactamente el contrario, que somos pobres y somos desnudos y necesitamos esta vestimenta perfecta, inmaculada, como dice, porque como estudiamos en la lección anterior, nuestra justicia no sirve para nada. No importa cuántas meditaciones y oraciones hacemos, nunca podemos alcanzar la medida de la ley con nuestros propios esfuerzos. La medida de la ley de Dios Santo puede ser cumplida solo por nuestro Señor Jesucristo. Y si Él no imputa su justicia a nosotros, nosotros estamos perdidos y no hay ninguna esperanza. Pero gracias a Dios, con Él y por Él tenemos la posibilidad de entrar de esta fiesta celestial, que es también un símbolo de su segunda venida, de símbolo de la resurrección y la salvación. Seguimos en la pregunta número 7. ¿Cuándo participaron personalmente las vírgenes preparadas de la cena y de las bodas del Cordero? ¿Qué dice Raquel? Bien, nosotros nos encontramos viviendo en esa parábola. Prácticamente una gran sección de la parábola ya se ha cumplido. Cuando se anuncia el primer mensaje angélico, que empieza el periodo del fin, que se inicia el juicio, y las señales de los tiempos así lo anunciaron, juntamente con el desellamiento del libro de Daniel en relación con Daniel capítulo 8 versículo 14. Entonces se entra en ese proceso de espera que era parte de la parábola, en ambas parábolas. Ahora, en ambas tienen en común también ese proceso de investigación que se da en función de lo que se tiene
o de lo que se carece. Y ahora estamos justo en ese momento. Nosotros por fe también podemos entrar al lugar santísimo y ver cómo el Señor Jesús intercede en nuestro favor, siguiendo la imagen de la reproducción de la misión que se realizaba en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo. Entonces, quiere decir que en este momento nos encontramos a un paso de finalizar esta parábola. Sabemos que ya el anuncio se está dando que el Señor Jesús ha venido, pero aún se volverá a repetir con mayor clamor y con una extensión todavía mucho mayor en cuanto a Apocalipsis capítulo 18. Aunque ya se ha iniciado, será un mensaje que irá en aumento hasta ese momento glorioso, claramente cercano a cerca del fin del tiempo de gracia. Y después de la tribulación que se sucederá, todos aquellos, si esperamos encontrarnos entre ellos, que tengamos el aceite, que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, una experiencia viva con Dios, y además poseamos la justicia de Cristo que nos cubre, entonces podamos ser llevados al cielo y participar en esa boda en la cual podremos estar y permanecer para siempre con nuestro Salvador. Amén. Muy interesante esta lección, queridos hermanos y hermanas. Sí me gustaría presentar algunas líneas de del testimonio, del primer testimonio aquí en la lección. Cuando he terminado este examen, cuando se ha hallado respecto de los que en todos los siglos han profesado, los discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de la gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las parábolas, y entonces sigue el testimonio. Debemos entender que la parábola y que estamos hablando de nuestro tiempo, históricamente vivimos en el templo del juicio investigador. Es un asunto, o vamos a decir una doctrina netamente adventista, una doctrina que lamentablemente está muy combatida por otras denominaciones, y lamentablemente también la Iglesia Adventista no presenta más claramente este asunto por perder y está perdiendo identidad en ese sentido. Por eso es bueno que nosotros como pastores, como maestros, como obreros, no nos olvidamos a repetir, a enseñar este asunto tan importante, porque está presentado no solo como una parte del servicio en el templo, en el santuario, pero es una parte de las parábolas de Cristo, y de esa forma se puede reformar y entender el Evangelio de una forma completa, así como lo presentó nuestro Maestro Jesucristo en su tiempo. ¿Algunas palabras para concluir nuestra lección, Raquel? Sí, yo creo que estas dos parábolas tenemos que personalizarlas para el tiempo en el cual nos ha tocado vivir, y debe ser un sábado de reflexión profunda. Ver si realmente no solo tenemos lámparas, no solo si hemos aceptado la invitación, porque eso no es suficiente. No somos todos los que estamos, porque nos damos cuenta que en ambas parábolas hubo una separación, hubo una división, y esa división se dio por la carencia espiritual y por la falta de obediencia estricta a los requerimientos de Dios. Por eso es un momento serio en el cual nos ha tocado vivir, y debemos analizar nuestro vestuario espiritual, si realmente estamos realizando diariamente una experiencia de justificación, si nos encontramos en el proceso de la santificación, y si realmente hemos podido gozar de la experiencia del nuevo nacimiento. Si así no es, esta lección nos dice que aún podemos pedir, aún podemos encontrar y aún podemos llamar. Hagámoslo antes de que se cierre la puerta y sea demasiado tarde. Muchas gracias. En lo mismo tiempo, debemos entender que no hay ninguna razón de desanimarnos, porque la vestidura o el vestimento inmaculado, perfecto, es un regalo que Dios nos da.
Y lo único que necesitamos es recibirlo y cambiar nuestra ropa o nuestra vestimenta con esta vestimenta regalada por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos, y que tengan un feliz sábado.